capítulo de Jujutsu Kaisen módulo hemos visto muchísimas cosas y la verdad llega a ser tanto que incluso es algo abrumador, pero uno de los puntos más particulares que tenemos que tocar es acerca de la nueva técnica maldita inversa, la reversión del ritual. Básicamente tenemos que hablar de que Dabra actualmente está utilizando una nueva técnica que no tenemos ni la más mínima concepción de qué demonios es lo que está haciendo, pues hay muchísimas cosas que se pueden llegar a comentar, pero a final de cuentas la oscuridad como concepto físico no es algo que pueda llegar a ser fácilmente respondido. Después de todo, este es un concepto completamente diferente a lo que veían hacer el infinito, porque ahí es muy simple. La situación es que azul es prácticamente un campo gravitacional que atrae todo lo que se encuentra a su alrededor, mientras que rojo, si bien es muchísimo más fuerte, es una fuerza que repele todo lo que se encuentra a su alrededor, haciendo que estas dos al momento de unirse lo único que generen sean dos fuerzas contraproducentes que terminan generando un borrado existencial, porque son dos fuerzas que no deberían de poder existir al mismo tiempo, generando la técnica imaginaria el vacío púrpura. Esto es bastante importante porque de una u otra manera muchísimos de nosotros no tenemos todo este contexto y puede llegar a ser abrumador para muchos creadores de contenido que no pueden llegar a explicarlo, pero en el caso de Dabra es completamente diferente porque estamos hablando del concepto de la luz. Literalmente, Dabra puede acelerar esa clase de velocidades, llegar más rápido que cualquier otro, hacer ataques a la velocidad de la luz que pueden llegar a carbonizar su propio cuerpo, que únicamente ha logrado salvarse debido a que este mismo terminó aprendiendo cómo hacer el RCT, y esto es algo que completamente no habíamos visto nunca antes. El tipo está aprendiendo a hacer todas estas cosas mientras que se está dando el combate, y nuevamente dentro de la serie se nos está diciendo que ahora sí tiene una nueva oportunidad de vencer a Almojarras. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de ver aquí? ¿O qué es lo que queremos explicar? Pues muy simple, ¿cuáles son las implicaciones de esta nueva técnica? Y para aquellos que no lo entiendan, se puede llegar a hacer muchísimos análisis, pero el problema es que la oscuridad como tal es únicamente la falta de luz, es decir, la falta de los fotones que puede llegar a generar esta clase de efecto. Pero debido a esto mismo, realmente la técnica no debería de fungir como algo dañino, sino que simplemente podríamos llegar a decir que a lo mucho realmente lo que se está controlando son los fotones, para así de esta manera crear una zona segura donde estos mismos dejen de moverse o directamente no existan, produciendo así una muerte térmica, llegando hasta el cero absoluto, una de las temperaturas que es prácticamente imposible de alcanzar porque en ese momento todos los átomos y moléculas se pueden llegar a detener. Y lo interesante de todo esto es que dependiendo de los estudios que puedes llegar a checar, esto no solo es que sea algo teórico, sino que en teoría también puede generar o derivar en la creación de pequeños mini agujeros negros, lo cual es sencillamente algo impresionante, logrando hacer que de una u otra forma esta técnica pudiera ser una de las más interesantes que puede llegar a ver, pues no solamente estaríamos hablando de dos conceptos sumamente complejos, como lo viene a ser la congelación térmica y al mismo tiempo la generación de mini agujeros negros, sino que también estaríamos hablando de que Dabra podría llegar a generar un campo directamente en el cual este no reciba ninguna clase de luz. Pero eso es únicamente una de las muchas especulaciones que se puede llegar a hacer con respecto al tema de la propia oscuridad, porque hay muchísimas personas que están hablando acerca de la antimateria, de los agujeros negros y muchísimas otras cosas similares. Y miren, aunque hay algunas cosas que puede llegar a ser interesantes de tocar, la verdad es que no veo yo el concepto de la antimateria, al menos aquí en Jujutsu Kaisen, sobre todo teniendo en cuenta de que Gege no es físico. Y vamos a decirlo de una manera muy clara, nosotros podemos llegar a hacer muchos de estos comentarios sin tener todo el conocimiento, pero ciertamente Gege trata de respetar en muchísimas ocasiones algunos de estos factores, y aunque en otras ocasiones lo hace sin tener el conocimiento de qué es lo que produce la técnica, la realidad es que mínimamente no está haciendo algo directamente imposible. Simplemente está juntando conceptos que pueden llegar a ser incluso, por qué no decirlo, bastante simples de entender, volviéndolos algo muchísimo más complejo, con cosas como por ejemplo la paradoja de Zenón, que directamente es eso lo que origina la técnica del infinito. Es decir, estamos hablando de dos situaciones completamente distintas, en las cuales una técnica puede llegar a verse basada en dos conceptos que hemos visto de la vida real, y en esta situación yo creo que puede llegar a hablar directamente de los agujeros negros
o de la congelación térmica. No voy a hacer una aseveración porque a final de cuentas no tenemos de todo claro cómo es que funciona esta clase de técnica, pero sí me parece muy importante el destacar la posibilidad de los agujeros negros, porque para empezar lo que podemos llegar a ver es que efectivamente esta técnica tiene algo que ver con la gravedad, o al menos por lo que se nos está destacando dentro del propio capítulo, lo cual implicaría que sí, lo que Dabra está generando realmente es una supercompresión de partículas, porque esto ya directamente está pasando de una cosa a otra. Es decir, en primera instancia estábamos hablando de la solidificación de las partículas de luz únicamente para utilizarlas como un ataque, a tal punto de que Dabra directamente podía llegar a lanzar destellos de luz, hacer varas de luz y muchísimas otras cosas que directamente iban a la velocidad de la luz, por no ser redundante. El punto al que quiero llegar con esto es que puede ser que la técnica maldita inversa realmente lo que esté haciendo es una supercompresión de partículas, a tal punto de que lo que está generando realmente sea una sustancia hipermasiva, la cual contiene una gran cantidad de peso que prácticamente nos recordaría a la esfera perfecta de Yorozu, siendo que lo que está haciendo Dabra en estos instantes también puede recordar al agujero negro de Yuki Tsukumo, siendo que nosotros podríamos llegar a equipararlo, aunque la verdad es un poco complicado, pues después de todo no sabemos el alcance que pueda llegar a tener esta técnica, únicamente podemos llegar a intuir por lo que hemos visto dentro del propio capítulo que esta técnica tiene el potencial de destruir a Majoraga, es decir, es un insta-kill, y se puede llegar a hacer algo medianamente similar. También puede ser posible que Dabra ni siquiera tenga el entendimiento de cómo la puede usar, a tal punto de que no esté consciente de que este elemento pueda llegar a destruir no solo a Dabra, sino a gran parte de la Tierra si no tiene el control suficiente. Pero ese punto todavía está por verse, pues todavía no sabemos exactamente todo lo que va a pasar. Y la verdad es que estoy sumamente emocionado, sobre todo si llega a ser que ninguno de los conceptos que nosotros hemos barajado dentro de estas pequeñas posibilidades es el correcto. Digo, simplemente hay que tener en cuenta de que todas estas cosas son especulaciones, a tal punto de que no sabemos si directamente va a ser el concepto de oscuridad lo que efectivamente termina destruyendo al Me lo agarras. Y esto es muy importante, porque si llega a ser la situación de un concepto, realmente podríamos llegar a decir que estamos hablando de un concepto hipermasivo de congelación térmica. Pues yo creo que no es el caso. El punto al que quiero llegar con todo esto es que no sabemos exactamente lo que va a originar, si se pueden combinar las técnicas, tanto la reversa como la normal, y si por ejemplo Dabra puede llegar a aprender un dominio. Porque hay muchísimas cosas dentro de todos estos capítulos que necesitamos ir checando poco a poco y con el debido detenimiento. Pero a final de cuentas, lo único que quiero aclararles a todos ustedes es que genuinamente espero que veamos este próximo capítulo con muchísimo cuidado y que aquellas personas que puedan llegar a tener más conocimiento de física me expliquen aquí abajo en los comentarios qué es lo que ustedes suponen que hará la nueva técnica de Dabra. Sin más que decir, espero que tengan muy buen día, tarde o noche. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, 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 chau.